domingo 24 de mayo. Romanos capítulo 6, versículo 18. Romanos capítulo 6, versículo 18. Bien. Dice así la palabra de Dios. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Oremos. Soberano Señor, estamos delante de ti, con un corazón, Señor, presto a oír tu voz. El libro ha sido abierto y nuestros corazones están atentos y nuestros oídos despiertos, para que tu palabra sea la que llene nuestra alma, la que tome nuestro corazón. Nuestra alma sea vivificada en sus juicios, en sus dichos. Oh Dios, toma la debilidad del predicador, de tal manera que sea tu gloria mostrándose. De tal manera, Dios, que veamos a Cristo en este texto. Nuestros corazones sean motivados a vivir conforme a tu ley, conforme a tu sana enseñanza, y podamos obedecerla. Podamos reconocer la libertad que nos has dado en ti, Señor. Ahora somos siervos de Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Alguna vez han escrito una carta? ¿Con qué propósito uno escribe una carta? Normalmente uno le escribe a alguien cercano o a alguien que ya conoces. Puede ser un familiar. Un antiguo literario griego, alguna vez llamado Demetrio, escribió: cada uno revela su propia alma al escribir una carta. Cuando escribes una carta, tú muestras lo que hay en tu corazón, el deseo que tienes para otra persona. Y en la Biblia hay una amplia sección de cartas en el Nuevo Testamento. La mayoría de esas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo y nos dejan percibir su gran inteligencia, su gran sabiduría en el conocimiento bíblico y doctrinal que el Señor le había revelado, pero esa sabiduría era enfrentándose a ciertos problemas particulares de las iglesias. Pablo iba a mostrar en esas cartas lo que había en su corazón. La carta de los Romanos, precisamente, no es meramente un ejercicio académico donde Pablo solamente va a describir doctrina. La idea de la carta de Romanos es que los creyentes tengan un entendimiento de la doctrina de Cristo y de su evangelio, y eso los lleve a una vida práctica. Es Pablo revelando lo que hay en lo profundo de su corazón. ¿Y por qué no podemos decir que es Pablo tratando de sacar del error a muchos creyentes que aún traían rudimentos del mundo? Pablo se está identificando con una iglesia y muchos hermanos quizás ya han hablado con Pablo, pero Pablo nunca había ido a Roma hasta ese momento. Pablo no los conocía quizás en el lugar donde se reunían y a todos los creyentes, pero tenía un amplio conocimiento de esa iglesia y él tenía un deseo ardiente por ir allá. Entonces, antes de llegar a Roma, él manda una carta como una preparación de lo que él quiere hacer allá. En esta carta, él quiere llegar a los hermanos y mostrarles el evangelio para que cuando Pablo llegue, ya sean confirmados en la verdad. De entrada nos muestra que Pablo cree en la unidad doctrinal de la iglesia. La iglesia aquí, la iglesia allá, en cualquier parte del mundo, toda iglesia debe procurar la unidad doctrinal, y esa es una preocupación o un sentir que Pablo tenía. Ahora, en Romanos capítulo 15, versículos 28 al 30, nos muestra parte de este deseo. Dice así Pablo, Romanos 15, 28. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Pablo tenía un propósito. Estaba haciendo sus viajes misioneros, iba a Jerusalén a llevar una ofrenda, pero su intención era dirigirse a España. Pero para llegar a España, hablando geográficamente, debía pasar por Roma. Entonces, ese era el propósito de Pablo. Quería seguir expandiendo el evangelio y quería llegar a esta iglesia a confirmar.
Mientras eso sucedía, porque pasaría, no es como ahora que podemos viajar en cuestión de horas, en trayectos largos, como montarse en un avión simplemente. Se iba a demorar mucho tiempo, meses, en todo ese trayecto. Pablo quiere entonces confirmarles en la fe, mandándole una carta como la de Romanos, que expone a detalle el Evangelio. Pablo está seguro que al mandarles esta carta, va a protegerlos de la falsa doctrina. Es como si fuera un antiséptico a favor de la verdad, limpiando toda impureza. Entonces, ahora que vamos a leer y a estudiar lo de Romanos capítulo 6, específicamente en el verso 18, debemos pensar que es una referencia doctrinal que nos va a alertar contra el mal pensamiento y la falsa doctrina que se puede estar presentando incluso hoy. Incluso en la iglesia de hoy, términos como el servidumbre, esclavos del Señor, libres, ¿de qué somos libres? ¿De qué somos siervos? Todas esas preguntas surgen en la cristiandad. Por eso el tema, o bien el título de esta enseñanza es ¿siervos de quién? ¿Siervos de quién? Entonces veamos cómo es que Pablo desarrolla esto. Lo primero que veremos será siervos del pecado. Lo segundo, siervos libertados. Y lo tercero, siervos de la justicia. Entonces comencemos con el primer punto, siervos del pecado. La palabra siervo viene de la raíz griega doulos. Eso, hablando literalmente en ese momento, en ese contexto, se refería a los esclavos. Esclavos. Y quizás hoy nos es un poco raro ese concepto porque no tenemos esclavitud hoy. Por lo menos no de la manera como se presentaba en Roma. Cuando hablamos hoy de empleados, siempre hablamos es de personas que invierten su tiempo, su esfuerzo, sus energías, sus recursos de una forma acordada con un patrón que le devenga un sueldo, que le paga un sueldo. Entonces, ese es como un acuerdo en el día de hoy. Durante ese tiempo en que hay un acuerdo, el patrón se compromete a pagarle por sus servicios, pero también puede darle ciertas órdenes o ciertos reglamentos y el trabajador tiene que someterse a esos reglamentos bajo los derechos humanos, bajo los derechos legales y todo lo que conocemos en la legislación colombiana. Sin embargo, en los tiempos que estamos hablando de servidores o de esclavos, específicamente es la palabra que nos nota el texto, la jornada laboral era interminable, era todo el tiempo. El esclavo tenía que estar acostumbrado, aunque así sea que estuviese comiendo, viviendo, cualquier asunto en su vida, todo el tiempo le pertenecía a su dueño. Era su dueño, a su patrono, a su amo. No tenía tiempo libre como tal, como lo vemos hoy. Ese estatus de esclavo nos muestra que la referencia que está teniendo el apóstol aquí en Romanos capítulo 6 es totalmente distinto al concepto que tenemos hoy. Porque hoy queremos reclamar. Se forman sindicatos, ¿cierto? Se forman asociaciones de trabajadores para reclamar nuestros derechos. Y eso es normal, nuestra legislación lo permite. Pero eso no podía suceder en esta época. Los esclavos no tenían derecho a absolutamente nada. Era propiedad exclusiva de su amo, exclusiva. Y hasta podían haber transferencias y todo eso, comercio. Con esa imagen en mente, podemos leer en Romanos capítulo 6, versículo 18, habiendo sido liberados del pecado. Habiendo sido liberados. Liberados porque eran esclavos. Esclavos. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, hubo un tiempo en que tú eras esclavo del pecado. El pecado era tu dueño. Y tú solo hacías y nada más hacías lo que el pecado te indicaba. El pecado engendraba pecado. Fíjense que la primera vez que cometemos un acto de pecado, digamos como mentir, quizás, no podemos hablar de la infancia, podía ser muy feo mentir y no sabía cómo hacerlo. Pero después, cuando seguía mintiendo y sigue mintiendo y sigue mintiendo, se vuelve como algo agradable, algo común, una costumbre. Y luego tú llegas, al final terminas diciendo, es que todo el mundo miente. ¿Quién no miente? Esa es la esclavitud del pecado. O empiezo tomando una moneda de 100, luego de 500, luego de 1000, ya me encontré un billete, ya sé de quién es, pero igual me lo encontré. Y se vuelve un pecado cada vez más constante en nosotros. Hasta que llega un punto
en que pierde todo su honor. El que fornica la primera vez le pareció un poco extraño, pero después se vuelve una costumbre. Ese es el problema del pecado, que como el ser natural está esclavizado al pecado, no hace sino pecar. Y hermanos, Pablo está diciendo en Romanos que en esa condición estábamos todos y cada uno de nosotros. Éramos esclavos de ese pecado. El pecado es el poder más devastador, humillante que puede estar sobre el ser humano. Lo debilita, lo degenera. De hecho, ¿qué pasó con el pecado cuando entró al mundo? Trajo toda la maldición. Y eso lo hemos estudiado con el pastor en clases anteriores. Es más, llega a tal punto que la creación en este momento, y desde los tiempos paulinos, gime con dolor de mujer de parto. Y aunque yo no soy mujer y no tengo ni idea cómo será ese dolor realmente, las que son madres aquí saben, igual que tienen parto natural sobre todo, saben lo que es ese dolor realmente impresionante, muy fuerte. La creación en este momento está adolorida, esperando que todo sea liberado, todo de esa maldición. Ahora, quiero que leamos un poquito más el texto. Versículo 19, Romanos 6, 19. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes, ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva a más y más a la maldad. Dejemos ahí. Antes, ¿qué hacían? Nuestros miembros, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras manos, todo lo que hacíamos iba creciendo en maldad. No, digamos que seremos la maldad de Hitler o de esas personas que mostraban una depravación total, que hacían daño y daño y daño a las personas. Pero sí se va mostrando una maldad a tal punto que nos volvemos con una conciencia cauterizada. Aquí nos muestra unas características del pecado como la impureza, y podemos entender que impureza sería todo lo que no es puro, y cuántas veces nuestros pensamientos no son tan puros. Claro, ahora por el Espíritu Santo de Dios es más difícil caer en eso, pero cuando estábamos en el pecado, en el mundo, era natural tener pensamientos morbosos incluso, y hablar y pensar, y el doble sentido es muy común en nuestra cultura. Pero también la impureza ataca a la santidad de Dios. El hecho de estar separados, todo eso es el estatus que tiene el incrédulo. Y parece que con Pablo mencionar estas palabras en esta frase, en este texto, nos muestra más tendiente a la inmoralidad sexual. Recordemos que en Romanos capítulo 1, donde se nos describe también cómo es el juicio de Dios, cómo se revela el Evangelio, el juicio del Evangelio, Pablo ataca el asunto de que los hombres se entregaron a todo tipo de corrupciones, cambiaron la imagen de Dios y se entregaron unos a otros de forma lasciva. Y la palabra fornicación, que es una palabra muy usada, viene también de porno. Y porno son todo tipo de detracciones sexuales: pornografía, masturbación, homosexualidad, relaciones antes del matrimonio. Toda esta iniquidad podemos relacionarla incluso y ampliar la lista con la calumnia, la mentira, toda ofensa en la cual herimos a otros. Esa era la manera en que nosotros vivíamos antes, cuando estábamos esclavos del pecado. Pero no dice, bueno, pero el hombre natural cree que es libre y reclama libertad, pero la condición espiritual del cual se habla en la Escritura es de que es un verdadero esclavo. Él no lo sabe, él no es consciente de eso, y nosotros antes no éramos conscientes de eso. Pensábamos que estábamos bien siguiendo la corriente que llevábamos. Eso nos muestra Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Éramos desobedientes, seguimos la corriente que nos indicaba nuestros deseos. ¿Alguna vez ha escuchado usted que alguien le dice, no, pero eso es natural del cuerpo que me lo pide? Eso es natural. ¿Por qué no hacer? Dice el versículo 16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedece? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la vida. Si una persona vive constantemente practicando el pecado, ¿de quién es esclavo? Del pecado.
sea consciente o no sea consciente, lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer. Es la condición del hombre caído. Nosotros amábamos estar en el pecado. Y eso quiero que lo tengamos bien claro. Éramos, por así decirlo, esclavos voluntarios del pecado. Los hombres normalmente rechazan la luz. Y quiero que leamos el pasaje de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Dice así: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad, ¿qué dice allí? Prefirió las tinieblas a la luz. Dice, caramba, ¿y por qué va a elegir el pecado antes que a Dios? ¿Cuál es la razón que dice allí? Porque sus hechos eran perversos, como dice la versión la Reina Valera, porque sus obras eran malas. El corazón maligno del hombre va a tender a hacer lo malo y va a tender a rechazar toda la luz de Cristo. Ya entendemos por qué es que los hombres, cuando tú le predicas el evangelio bíblico, van a rechazarlo inmediatamente. Porque su corazón está tan apasionado por el pecado, lo ama. Porque esta palabra amor que aparece allí dice que amaron más las tinieblas que la luz. Mira lo que dice el versículo 20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella. ¿Por qué no se acerca a ella? Por temor a que sus obras queden al descubierto. El temor de los hombres no es contra el pecado mismo, porque está deleitándose en ello, es que sean descubiertas. ¿Cuántas veces a veces nosotros hemos llegado a caer en ello? De no dolernos tanto por el pecado que cometemos, sino porque alguien más se entere. Y nos aterra, ay, no queremos que él se entere, pero yo sigo viviendo mi pecado. Ojo, el apóstol Pablo está diciendo, ya fuimos liberados de eso. El mundo vive en eso porque es su forma natural, porque es esclavo del pecado. Pero el creyente no. El creyente no. Y qué interesante que este texto está servido del hermoso texto que nosotros nos aprendemos de memoria, de Juan 3:16, ¿cierto? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, nos muestra toda la demostración de amor del Señor. Y uno diría, caramba, pero ¿quién no acepta ese amor si es regalado? Es gratis. Es Dios mostrándose. Pero ¿qué pasa? Que el hombre no quiere venir a Cristo. Porque, como hemos leído en el texto, Él está en tinieblas y ama más las tinieblas que la luz. Es necesario ser libertados. Pero no dice, caramba, pero esto es insólito. Eso es lo que pasa con el evangelio predicado. La gente no quiere venir a Cristo porque sabe que sus obras serán puestas a la luz, tendrá que arrepentirse y tendrá que dejarlas, porque no es compatible. Y ahí es donde viene el rechazo. Pero esto ya ha sucedido en la humanidad. En la historia de la guerra civil, no colombiana, es americana, estadounidense, pasaba un hecho bastante insólito que es igual como con el pecado. Miren lo que sucedía. Muchos esclavos en la guerra civil, cuyo propósito era liberar la esclavitud y acabar la esclavitud, luchaban de buena gana con sus amos para que no los liberaran. Pero si están buscando la libertad, y ellos lucharon junto con sus amos para no ser liberados. Esa es la condición del pecador. Está del lado del enemigo, Satanás, está envuelto en su pecado y lucha para no salir de allí. Lucha para no salir de allí. Es tan difícil muchas veces. Y por eso es que en cierto texto de Lucas, donde Jesús habla con el joven rico, él va a decir, es que esto es imposible para los hombres. El hombre es imposible, no porque él quiere y no puede, es porque el hombre no quiere. Ni quiere ni puede. El hombre natural ni quiere ni puede venir a Cristo. No lo desea, no lo ama. Y usted escuchará, ay, pero el vecino que no conoce al Señor habla de Jesús y muy bonito y que le ora. Pero a lo mejor está hablando del Jesús que no es de la Biblia. Es el Jesús que se ha hecho en su imagen, en su cabeza. Una caricatura del Dios verdadero. Y eso no es extraño, porque cuando vamos a Éxodo,
y encontramos la adoración a Jehová, vemos que el pueblo hizo un becerro. Pero la idea del becerro de oro, no sé si lo recordamos, la idea del becerro que dice la estatua que ellos hicieron, no era para buscar otro Dios. Ellos decían que era el Dios que los había sacado de Egipto. Ellos pensaban que era el Dios verdadero, pero no lo era. Era un Dios hecho a su imagen, a su cabeza, a su pensamiento. Así es el pensamiento del mundo. Hablan de Jesús tan bonito, pero ese Jesús del que hablan no es el Jesús de la Biblia. Porque si fuera el Jesús de la Biblia, entonces sus obras serían mostradas a la luz y se quedarían rendidos a los pies del Creador, pidiendo perdón y arrepentimiento y creyendo en su salvación. Ahora, ya que tomamos el ejemplo de Israel, recordemos qué pasó con Israel en el desierto. Israel venía de la esclavitud y dice que los últimos años sobre todo fueron bastante oprimidos. Recuerden el texto donde mostraba que hasta los niños varones los tiraban al río. Es algo tremendo la esclavitud. Les duplicaron la jornada de trabajo, las responsabilidades que debían cumplir. Era una presión terrible. Pero al poco tiempo que el pueblo sale de Egipto, liberado con la mano poderosa de Dios, vieron el mar rojo abrirse, vieron el maná, vieron las codornices en cantidades. ¿Qué hicieron apenas vieron la dificultad? Un momento donde no tenían agua. Y era grave, sí, pero ya habían visto el poder de Dios. Podían seguir confiando en el poder de Dios. Pero ¿cuál fue su corazón? ¿Cuál fue la intención de su corazón enseguida? Querer volver a Egipto. Volvamos a la esclavitud. Nos iba mejor allá. Esa es la intención natural del hombre, ser esclavo del pecado. Ser esclavo del pecado. En Números capítulo 14, versículo 3, nos muestra esta verdad. Números 14, 3. Miren lo que dice. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Ese es el corazón del hombre. Así es. El corazón del pueblo aún amaba la esclavitud de Egipto. Y este pasaje de Números ya no fue solamente un mes, 2 meses o 3 meses después de salir. Ya había pasado por lo menos un año. Y aún tenían su corazón en la esclavitud del pecado. Pero el Señor ahora, y es lo que Pablo está mostrando en el texto de Romanos 6, 18, nos ha libertado. Entonces ese es nuestro segundo punto. Siervos libertados. Ahora nadie puede servir a la justicia si no es antes libertados del pecado. Y eso es lógico. Nadie puede servir o ser esclavo de 2 personas a la vez, de 2 siervos, de 2 señores a la vez. Cristo vino a libertarnos del pecado y de su tiranía. El problema es que el hombre por sí mismo no puede hacer. El hombre querrá tratar y dirá, pero es que yo me esfuerzo, y es que yo estoy buscando al Señor, y es que yo quiero orar, pero no me dan las ganas. Y entonces, ¿qué le vamos a decir? Es que realmente tú no vas a quererlo por ti mismo y no vas a poderlo hacer en tus propias fuerzas. No podrás ser una mejor persona en tus propias fuerzas, porque tu objetivo está equivocado. No puedes. Es una obra absoluta de la gracia de Dios, una obra del poder de Dios. Y el Evangelio de Juan nos va a ayudar a tener claro esta verdad. Juan capítulo 8, versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Versículo 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Pero ahora, y sin contraste, si el Hijo los libera, son libres, verdaderamente. Y es una obra que hay en relación del Padre con el Hijo. ¿Qué hace el Padre? Le trae estos esclavos del pecado, los libera. Y el Hijo hace esa obra cuando murió en la cruz. Juan 6, 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué certeza de la obra de Cristo tenemos en este pasaje?
Nadie puede venir directamente al Señor por su propia cuenta. ¿Quién lo trae? El Padre lo trae al Hijo, que lo libera. ¿Y el Hijo qué hace? Le asegura su salvación. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el día final. Esa es la libertad que Cristo da al hombre que vive en pecado. Y fíjense que en estos textos, y usted lee todo el pasaje de Juan 6 y todo el pasaje de Juan 8, no encuentra de alguna manera cómo es que el hombre participa allí. ¿Qué hacemos nosotros para ser salvos? Nada. Absolutamente nada. No contribuimos en nada, porque estamos esclavos del pecado y amamos el pecado. Hasta que Dios el Padre nos trajo de allá, tomó ese corazón y lo vino a Cristo rendido, lo humilló con el poder de su Santo Espíritu. Y ahora Cristo lo liberta. Lo liberta. Interesante que el pasaje de Romanos, Pablo no desconoce que es la persona quien muestra la evidencia de obediencia. Vamos a Romanos capítulo 6 y veamos el versículo 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Habéis obedecido de corazón. Esto es bien interesante porque la Escritura ahora aquí nos va a mostrar que la gracia es de Dios, y es gracias a Dios que cuando estamos en esa condición de esclavitud del pecado, amando el pecado, viviendo en pecado, hemos obedecido a la luz del Evangelio. ¿Cómo fue eso? El texto en este pasaje no nos lo dice, pero dice que sucedió ese efecto. Dice que los hombres, los creyentes, que han sido libertados del pecado, han obedecido. ¿Y de qué manera? Con todo su corazón. La obra salvífica de Dios es cambiando ese corazón, transformándolo. Dios tiene que cambiar el corazón. No es solamente Dios entra en mi corazón y pedirle Jesús entra en mi corazón. Más bien, si leemos algunos textos, ¿qué sería la obra que Dios hizo? No solamente hizo una pequeña reforma, lo cambió. Jeremías 29, 13, y leeremos varios textos en Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 31, 31. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 32, 29. Perdón, Jeremías. La cita de la referenciación. 31. No, perdón, esa está equivocada. Ok, la referencia es que el corazón de la persona ahora tiene escrita con un cincel, como cuando las tablas de piedra que el Señor hizo en el monte Sinaí. Ahora vienen a ser escritas en este corazón. Un corazón que no ha sido cambiado totalmente, cuya ley del Señor está escrita totalmente para cumplirla, no ha sido salvado. Pero entonces me viene la pregunta: bueno, ¿y cómo es que esto sucede? Porque eso es lo que a veces uno se hace esa pregunta, esa inquietud. ¿Cómo es que sucede ese cambio de corazón? ¿O cómo es que sucede esa inscripción de corazón? Y la realidad es que Jesús dice que es como el viento. En Juan capítulo 3, ¿recuerdan ese pasaje? Juan capítulo 3, vamos a mirar nuevamente. En Juan capítulo 3 dice, vamos a leer desde el versículo 5.
Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? No sé. La Escritura dice que es como el viento. Tú oyes su sonido, sabes qué sucede, ocurre en las personas, pero no sabes en ciencia cierta cómo se produce. Lo que sí es cierto es que es una realidad que el Espíritu Santo hace en las personas. ¿Y cómo lo vemos? De la siguiente manera. Cuando Jesús le decía a las personas, tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio, las personas lo abrazan de todo corazón. Se arrepienten y creen en Cristo. Ese es el mensaje que hay que decir al mostrarle a Cristo a las personas que están esclavas del pecado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ese es el mensaje, no hay que inventar nada más. Ese es el mensaje de Cristo. Y cuando la persona se arrepiente y cree en Él, es libertado del pecado. Cuando humillados reconocemos nuestra impotencia, nuestra necesidad de un gran Salvador que sufrió el mayor castigo que un hombre podía recibir, un Salvador, un hombre que recibió en sí mismo toda la ira de Dios en la cruz. Cuando la persona se da cuenta de eso, que fue por su pecado, muchas veces preguntamos, ¿quién mató a Jesús? Respóndase, yo fui. No fue solamente Pilato ni los judíos de ese entonces, fui yo. Porque mi pecado, pasado, presente y aún los que de pronto cometeré, si la gracia del Señor me tiene aquí todavía, mi pecado fue cargado a Cristo en esa cruz. Y toda la ira que yo debía recibir, la recibió Él. Y esa separación que hubo por unos instantes de la comunión del Hijo con el Padre, fue como el mismo infierno para Cristo. Eso debemos pagarlo como pueblo de Dios. Esa es la manera como el hombre restituye su pecado, pagando con su propia vida. Tiene que morir. Pero ¿cuál es la gracia de salvación? Que ya tú tienes que morir por tus pecados. Ahora es Cristo que está a tu cuenta. Y al tú escuchar esa verdad, y al incrédulo escuchar esa verdad, y se da cuenta, pero es que yo no merezco eso. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. Tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. ¿Cuál fue la gracia? Entonces, Dios pasó por alto nuestros pecados, dice el texto. Y ahora te considera inocente de toda culpa, de todo pecado. Ya no tendrás que venir delante de Dios y esperar que tus pecados serán traídos a memoria. No, nunca más, mi hermano, nunca más. Pero uno, su conciencia a veces como que le dice, pero si yo ayer dije una mentira y me duele haberla dicho, pero la dije. Sí, pero si estás en Cristo, ese pecado no se va a recordar jamás. Si verdaderamente estás en Cristo, si has arrepentido tu vida de todo pecado y toda maldad. Hoy te digo, aprovecho este momento para hacer una aplicación. Y es que si hay alguien en este lugar que aún no ha sido libre del pecado, que aún ama el pecado, que aún está viviendo en esa condición, que aún no quiere venir a la luz de Cristo, porque se da cuenta que todo lo que lleva dentro tendrá que ser descubierto delante del Padre, justo, santo y bueno, lleno de amor. Hoy te digo, ven a Cristo, porque es seguro que una vez mueras, vas a presentarte delante de Dios a juicio. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Mostrar tus obras buenas? ¿Qué dirá el Padre? Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Solo en Cristo tú podrás decir, no es por mí, Padre, no es por mi mérito, es por la obra que hizo Cristo, la obra perfecta, no solamente en la cruz, sino toda su vida terrenal viviendo en perfecta obediencia a la ley, a las reglas de Dios, a la voluntad de Dios.
Dios te va a decir, bueno, ven a mí, muéstrame tus obras de justicia que hiciste. ¿Cuál vas a presentar? ¿Tus obras o las de Cristo? Esa va a ser la diferencia. ¿Te crees lo suficientemente justo? ¿O crees que Cristo es el único justo y suficiente Salvador? Si has creído eso ahora, te digo que eres ahora un siervo de la justicia y que ahora, el texto de Romanos capítulo 6, ahora es que se aplica a tu vida. Ahora que eres libre de todo pecado. Recordemos el texto de Romanos 6, 18. Ahora que han sido liberados del pecado, ¿ahora qué son? Esclavos de la justicia. Y ese es el tercer punto. Siervos de la justicia. Ya vimos que cuando estábamos en Cristo, éramos esclavos del pecado carnal. Y lo único que hacíamos era pecar. No nos gustaba orar, no nos gustaba leer la Biblia, conocer al Señor realmente. No nos gustaba la comunión con las personas que aman al Señor porque nos parecen aburridas. No nos gustaba el Evangelio. Esa era la condición pecaminosa. Luego vimos que el único que puede hacer esa obra es ¿quién? Cristo. Cristo. Y que el pecador muestra eso en arrepentimiento y fe. Pero ahora ¿qué sigue? ¿Nos quedamos siguiendo, viviendo conforme a qué modelo? ¿Al mundo? ¿Seguiremos siendo siervos de ese pecado del cual fuimos libertados? No. Ahora somos siervos de la justicia y esto lo veremos en tres partes. Esa parte del texto. Lo primero, veremos quién es el amo o quién es el dueño o el señor de este servicio. Pues te digo que ahora el Señor Dios Todopoderoso es tu dueño, es tu amo. Él tiene posesión absoluta de tu persona. Y como eso es así, ya no puedes andar viviendo en el mismo pecado del cual antes eras esclavo. Ahora hablamos y vivimos de la santidad y de la justicia. Ahora si el hombre puede vivir los mandamientos de Dios, ahora el hombre sí puede vivir conforme a la ley de Dios. Ahora sí podemos vivir de acuerdo a la justicia de Dios. La obediencia a Cristo y la justicia y verdad en la Escritura son como términos sinónimos. Veamos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu. Miren eso. Dios previó, pues aquí está hablando por lo menos de presciencia, reconocimiento. Dios sabía que íbamos a ahora ser salvos. Y ahora que somos salvos, ¿qué también Él previó o conoce de antemano? Que estos salvos, una vez han sido transformados, su corazón regenerado, van a ser santos. Van a vivir caminando en santidad. Pero ¿cuál es el sentido de esa santidad? Dice el versículo: para obedecer a Jesucristo. Obedecer a Jesucristo. El creyente que Dios ha transformado, el salvo, el elegido, ahora que es libre del pecado, empieza a vivir en santidad. Santidad. Es decir, versículo 19. El versículo 19 es muy claro en este texto. Romanos 6, 19. Dice: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecen ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora. ¿De qué está hablando? De estos miembros. No está hablando de otra cosa. De los mismos miembros. ¿Qué vamos a hacer con estos miembros? Los vamos a ofrecer para servir a la justicia. Servir a la justicia. Versículo 21. ¿Qué fruto cosechaban entonces cuando eran en estado del pecado? Cosas que ahora los avergüenzan. Cosas que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad. Santidad. Ahora que hemos sido libres del pecado, podemos vivir en santidad.
Lo segundo que vemos ahora es la forma de ese servicio. ¿Cómo es ese servicio? Cuando Pablo usa la palabra justicia, quiere decir que está en una relación de vida con Dios. La vida cristiana necesariamente conduce a la santificación. Si tú escuchas a una persona que dice, no, yo estoy siguiendo el camino del Señor, pero no está viviendo en santidad, yo soy hijo de Dios, pero no está viviendo en santidad, en obediencia a la justicia, entonces realmente no necesita santificación, necesita salvación. Aún no conoce a Cristo. No está ese deseo por santidad. No está ese deseo. La palabra griega que habla aquí de santificación muestra no solamente un estado de santidad como el que tenemos realmente. En este versículo en particular nos muestra que es un proceso. La santificación es un camino progresivo en el cual hay una lucha por crecer hasta llegar a la santidad perfecta en Cristo. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, eso no la hace perfecta instantáneamente. Y eso lo conocemos en nuestras vidas. Ya no es que dejamos totalmente de vivir, porque tenemos un remanente pequeño, pero a veces influyente, de pecado. La lucha no ha terminado cuando venimos solamente a Cristo en la humildad. Ya la victoria está ganada, está asegurada, pero la lucha continúa. Eso es como he escuchado esa frase muchas veces. Es como, ya tenemos la victoria segura, pero todavía no. Hay que continuar en este mundo, en este proceso diario de santificación que el creyente vive. Y el creyente, mis hermanos, ama vivir en el proceso de santificación. Cuando el creyente peca, sabe que ese pecado ahora lo está redarguyendo con el poder del Espíritu Santo. Y llega un punto en que lo aborrece totalmente. Lo aborrece. Porque sabe que el pecado es la cosa más horrenda delante de Dios. ¿Y qué hace eso? Produce que él desee agradar a Dios, no volviendo a caer en ese pecado. Ese es el proceso de santificación. Que si hoy fui grosero con mis padres y tengo que acordarme de que eso es pecaminoso delante de Dios, y sé que eso es horrible delante de Dios, ahora debo corregir eso. Por amor a Cristo, porque lo he ofendido. Cuando el esposo contesta mal a su esposa, a esta persona molesta. Tendrá que recordar ahora que eso es pecaminoso delante del Señor. Terrible. Y que eso no va de acuerdo a la santificación que está llevando delante de Dios. El que se somete a Cristo como esclavo, ahora, como siervo, va a querer ahora tener esa imagen del Señor. Pero eso es contradictorio. ¿Cómo así? Ya no soy esclavo del pecado o siervo del pecado. Ahora soy esclavo de Cristo y siervo de Cristo. Eso no me restringe, no me quita libertad. ¿Qué fue lo que leímos en Juan capítulo 8? Si el Hijo de libertades, seréis verdaderamente libres. Hermanos, amigos, la verdadera libertad es cuando somos siervos de Dios. Esa es la verdadera libertad. El creyente vive libremente y esa libertad es suficiente para no pecar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo entero en sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es el culto racional. Es una obediencia lógica, una obediencia racional con el pensamiento. Hasta aquí llegó la falta de compromiso para no vivir una vida de santidad y de justicia. Ya no tenemos excusa para seguir diciendo es que todo el mundo peca, es que hermano yo tengo un remanente de pecado. No tenemos excusa para seguir pecando, ya sea por acción o por omisión. Porque somos facilistas, somos perezosos muchas veces para hacer lo bueno. Y pensamos que con dejar de hacer lo malo, ya estamos viviendo en justicia. Me explico. Pensamos que solamente si yo no miento, pues voy bien porque estoy diciendo la verdad. Pero ¿qué pasa cuando tú no estás actuando
en las formas positivas que dice la Escritura. ¿Qué pasa si no estás constantemente en oración? ¿Qué pasa si no estás en constante lectura y meditación de las Escrituras? ¿Qué pasa si no hablas la verdad en todo momento? ¿Qué pasa si no te comprometes a servir al Señor? No es que yo no me comprometo porque si no cumplo después, entonces peco peor. ¿Qué pasa cuando no mostramos misericordia a los hermanos? De las personas que no conocen al Señor. ¿Qué pasa si no evangelizo? ¿Estoy agradando al Señor con eso? Es omisión. Sabemos que es bueno evangelizar, sabemos que es bueno orar, sabemos que es bueno la meditación de la palabra, pero el no hacerlo sería pecado delante de Dios. ¿Y qué pasa con la relación con los creyentes? La edificación mutua. Eso es un llamado de la Escritura. Animándonos, exhortándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Eso de unos a otros, ¿qué involucra? Una acción positiva de todo creyente. Y es que tiene que estar relacionado con los otros hermanos. No dejen de congregarse, porque como algunos tienen por costumbre. No se edifican mutuamente. Es que es el Señor y yo solamente. No. Si eres siervo de la justicia, eres siervo de los justos, de los santos también. Ninguna persona se queda estática moral y espiritualmente. No, es que ahora estoy estancado espiritualmente. No, mi hermano, no estás estancado, estás retrocediendo espiritual en santidad delante del Señor. Y eso es una gran verdad de la cual nosotros debemos estar alertas, anhelando. Y si usted ve que un hermano se está descuidando en esos deberes, motívelo, impúlselo. Así como todo incrédulo va progresando en su pecaminosidad, de un grado a mayor grado, el creyente que no crece en justicia, aunque nunca la abandone del todo, irá retrocediendo cada vez, cayendo al pecado. Algo muy sencillo. Este domingo no pude ir a la iglesia a congregarme con mis hermanos porque se me presentó algo en la casa. El siguiente domingo, de pronto puede ser algo más grave. Y el siguiente domingo, pues también se incrementó el asunto. Y se vuelve a tal punto que ya, si voy o no voy, no, pues la iglesia es importante ahí, pero no es tan relevante para mi vida. Así empieza a pasar. Y empezamos a descuidarnos. Hoy no hice el devocional porque me agité en tal cosa, un imprevisto, no sé. Listo, un solo día. El día siguiente sucedió otra cosa. Y ya van 2 días. Y luego pasan 3 días. Y ya cuando nos acordamos, uy, la semana no hice ningún día el devocional. Ni familiar, ni me reuní con los hermanos, ni llamé a nadie, ni le compartí a nadie de Cristo. Así llegamos poco a poco a pecar delante del Señor. Pero ese no es el caso que Romano está presentando. Romano está diciéndonos, y Pablo nos está diciendo, ustedes ya han sido libres de pecar, ya sea, como dije, por acción o por omisión. El propósito de Dios es que su pueblo viva en santidad bajo su gobierno. El objetivo de Israel, de liberar a Israel de Egipto, no era simplemente darles una tierra prometida. Era que el reino de Dios, como hemos visto, se instaure. Y el reino de Dios no solamente consiste en un lugar, ¿cierto? Como hemos estudiado. Es estar bajo el gobierno de Dios en su ley, viviéndola y amándola. Fíjense que cuando Moisés va delante de Faraón y le dice la razón por la cual el pueblo va a salir de Egipto, no solamente es para darles una tierra. Él nunca le mencionó tierra a Faraón. ¿Qué le dijo? Para servirle. Eso está en Éxodo capítulo 17, versículo 6. Iremos a servir a Dios. Siervos de Dios, siervos de la justicia. Bueno, ¿y cuál es el fruto de ese servicio? De ser siervos de la justicia. El versículo 22 nos dice: cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. La plenitud, la presencia de Dios perfecta. Disfrutaremos del verle cara a cara. Disfrutaremos de una comunión perfecta con Él. El cristiano anhela la gloria de Dios, anhela la justicia perfecta de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros a la pregunta ¿cuál es el propósito del hombre? Primero decimos glorificar a Dios, ¿cierto?
El propósito número uno del hombre es darle toda la gloria a Dios. Pero en la misma frase, cuando usted dice la gloria de Dios, también podrá decir, y disfrutar de Él para siempre. Deleitarse en Dios y en su justicia para siempre. He aquí, y puedo hacer un pequeño paréntesis, ¿por qué el hombre no quiere ir al cielo? ¿Por qué los hombres no quieren ir a la presencia de Dios? Porque en la presencia de Dios solo habrá la justicia de Dios, no la justicia mía ni mis propias ideas. Y el hombre quiere vivir con sus propias ideas. Pero el creyente que ha sido libertado de ese pecado y ahora es siervo de la justicia, anhela vivir la justicia de Dios. Hermanos, que nuestro modelo de servicio, de sumisión y de obediencia sea el modelo de Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y con esto concluyo. Capítulo 2, versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. La de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Se humilló, dice otra versión, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el modelo que tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, debemos seguir. ¿Hermano? Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, que ese sea nuestro sentir, hermanos, ahora como siervos de la justicia de Dios. ¿Comentarios? Ahora sí. Comentando lo que vimos hoy, algo muy importante es que